Pues como les decía, por si de pronto algún estudiante no estuvo en la clase anterior, vamos a hacer un ejemplo más de balanceo por tanteo y luego entonces pasamos a ver el balanceo por el método de óxido-reducción. Entonces vamos a escoger este C5H12 más O2. Entonces aquí rápidamente. Este es un compuesto orgánico, por eso no entra en ninguno de los que mencionamos anteriormente. Se llama pentano. Bueno, aquí tenemos entonces nuestra ecuación. El pentano, cuando reacciona con el oxígeno, nos produce dióxido de carbono y agua. Entonces recordemos que colocamos los elementos en orden entre metales, no metales, hidrógeno y oxígeno. En este caso no tenemos elementos metálicos. Entonces simplemente carbono, hidrógeno y oxígeno. Y del otro lado igual, carbono, hidrógeno y oxígeno. Recordemos que no nos pueden estar apareciendo elementos que no estén en un lado o en el otro, ¿no? Tienen que aparecer los mismos elementos. Entonces, de este lado me dice, empezando por el carbono, ¿cuántos carbonos tenemos en los reactivos? A ver, chicos, ¿cuántos carbonos tenemos del lado de los reactivos? 5. 5, muy bien, 5 carbonos. Y en los productos, 1. 1. Recuerden que cuando está solo el símbolo del elemento, es un átomo. ¿Cuántos átomos de hidrógeno tenemos del lado de los reactivos? 12. 12, muy bien. Y del lado de los productos, 2. 2. Perfecto. Muy bien. ¿Cuántos oxígenos del lado de los reactivos? 2. 2. ¿Y cuántos del lado de los productos? 1. No. Revisen bien. 3. 3, muy bien. 3. Recuerden que si tengo el mismo elemento repetido en varios compuestos, debo sumar. Entonces aquí 2 y 1, 3. Bueno, ok, vamos entonces ahora a empezar nuestro balanceo. Resulta que de carbonos acá hay 5, pero aquí solo hay 1. Entonces debo colocar un número que multiplicado por 1 me dé 5. En este caso sería 5, ¿cierto? Entonces lo coloco de este lado. Fíjense que esto me multiplica tanto al carbono como al oxígeno. Entonces van a cambiar aquí los valores. ¿Cuántos carbonos me quedaron ahora en el otro lado? En el lado de los productos. Ya tengo los 5 carbonos, ¿cierto? Muy bien. ¿Y ahora cuántos oxígenos tengo en total? No, en total, ¿cuántos tengo? Sí, aquí hay 10, ¿no? Porque este 5 me multiplicaste 2. De 11. 5 por 2, 10. Y con este, muy bien, 11. 11. Ahora vamos a balancear el hidrógeno. Ya está el carbono, vamos con el hidrógeno. De este lado, ¿cuántos hidrógenos tengo? 12. Y del otro lado, 2. Entonces necesito un número que multiplicado por 2 me dé 12. ¿Cuál sería? 6. 6. Muy bien. Entonces coloco acá un 6.
y ya he balanceado los carbonos, los hidrógenos, perdón. Ya tengo los hidrógenos, pero también volvió a cambiar la cantidad de oxígenos. Entonces, aquí en los hidrógenos ya sé que son 12. ¿Y ahora cuántos oxígenos tengo en total? 8. No, revisen. Es multiplicar y sumar. 17, ¿no? ¿Por qué 17? Porque en 5 por 2 hay 10. Ujú. No mentiras. 16. 16, muy bien, 16. ¿Por qué? 5 por 2, 10, ¿cierto? 5 por 2, 10. Y aquí 6 por 1, 6. Entonces tengo 16. Y de este lado tengo 2. Entonces tengo que buscar un número que multiplicado por 2 me dé 16. ¿Cuál sería? 8. 8. Entonces aquí voy a colocar ese 8. Aquí colocamos el 8. Y ya tenemos también del otro lado 16. Hemos balanceado nuestra ecuación. ¿Listo? Recuerden que para que la ecuación esté balanceada de lado y lado debemos tener la misma cantidad de átomos de cada elemento. Y que el número que coloco en la parte de adelante, es decir, el coeficiente, no solo me va a afectar uno de los elementos, sino que si es un compuesto, entonces también va a afectar ese otro compuesto. ¿Listo? Bueno, entonces ya repasamos nuevamente lo que es el balanceo por tanteo y vamos a pasar ahora a hablar del balanceo por óxido-reducción. Pero antes de hablar del balanceo por óxido-reducción, es necesario que tengamos claro que existen unas reacciones que se llaman reacciones redox. No las nombramos dentro de los otros 5 tipos de reacciones porque podrían estar dentro de las mismas, o sea, pueden ser reacciones inclusive en la mayoría de los casos, reacciones de sustitución simple. Este tipo de reacciones generalmente tiende a convertirse en reacciones redox. Entonces, ¿qué es una reacción redox? Es aquella en la que hay transferencia de electrones. Es decir, hay átomos que van a perder electrones y átomos que van a ganar electrones. Los átomos que pierden electrones decimos que se oxidan, electrones decimos que se reducen. Y esto está ligado a su estado de oxidación. Esta EO significa estado de oxidación. Entonces, cuando un elemento pierde electrones, su estado de oxidación va a aumentar. ¿Por qué? Porque los electrones son cargas negativas. Entonces, al perderse las cargas negativas, pues se aumentan las cargas positivas. Entonces, el estado de oxidación va a aumentar. En este caso, decimos que el elemento se oxida. Cuando el elemento gana electrones, es decir, gana cargas negativas, ella va a disminuir, esa carga va a disminuir. Entonces, estamos diciendo que el elemento se reduce. Entonces, para hablar de reacciones redox, tenemos que hablar de los números de oxidación. Entonces, lo que vamos a mirar en una reacción redox es cómo va variando el número de oxidación, es decir, si aumenta para decir que el elemento se oxida o si disminuye el número de oxidación para decir que el elemento se reduce. Ellos cambian, estos elementos cambian su número de oxidación de cuando están en los reactivos a cuando pasan a los productos, de cuando están en los reactivos a cuando pasan a los productos. Entonces, para determinar si una reacción es redox, tengo que verificar sus números de oxidación para ver si hay cambios. Si hay cambios es porque se transfirieron electrones, no solamente
se reacomodaron átomos, sino que además los electrones se transfirieron de un elemento a otro elemento. Entonces, tomamos el apunte del compuesto y ya miramos a qué nos referimos con oxidación y con reducción. Señora. Bueno, vamos a continuar. Entonces, hablando de lo que significa que un elemento se oxide y que un elemento se reduzca. Entonces, en el caso de la oxidación, ¿cómo nos damos cuenta de que un elemento se oxida? Porque el estado de oxidación aumenta, es decir, su número de oxidación aumenta. Es decir, si un elemento era número de oxidación 0 y pasa en los productos a ser 2, entonces el número de oxidación aumentó. Por lo tanto, el elemento se oxida. Además de esto, pierde electrones. ¿Sí? Pierde electrones. ¿Cuántos electrones? Pues según la carga que ahora tenga. ¿Sí? Y además, los elementos que se oxidan se les denomina agentes reductores. ¿Por qué? Porque ellos hacen que el otro elemento se reduzca. ¿Sí? Es una relación que hay entre dos elementos. Entonces, el elemento que se oxida se convierte en agente reductor porque ayuda a que el otro elemento se reduzca. Aquí podemos entonces ver algunos ejemplos, ¿sí? Entonces, el plomo, que era 0, pasó a ser plomo más 4. ¿Qué quiere decir eso? Que él perdió electrones. En este caso, ¿cuántos? 4 electrones. Entonces, el plomo 0 menos 4 electrones pasa a convertirse en plomo más 4. El hierro, le colocamos aquí los 4 electrones. Decimos que perdió 4 electrones. El hierro, en este caso, que era 2, pasó a ser hierro 3, ¿sí? En este caso perdió un electrón, porque aumentó en 1 su número de oxidación. Entonces perdió un electrón. En este, el manganeso más 2 pasa a ser manganeso más 5. Entonces, fíjense que él aumenta su número de oxidación, es decir, que pierde electrones. De 2 a 5 es 3, entonces él pierde 3 electrones. Y en el caso del nitrógeno, el nitrógeno, bueno, aquí hay un error, cambiaron de elemento. Era el nitrógeno más 2, entonces pasa a ser nitrógeno, no azufre, sino nitrógeno. Nitrógeno más 4. Entonces, en este caso, perdió 2 electrones. 2 electrones. ¿Listo? Entonces, nuevamente, cuando un elemento pierde electrones, aumenta su número de oxidación. Y al aumentar su número de oxidación, entonces decimos que este elemento se oxida, ¿sí? Este elemento se oxida. ¿Por qué? Porque aumenta su número de oxidación. ¿Alguna duda con respecto a esta parte? ¿Qué significa la E? Dime, ¿Qué significa la E? electrones. Ah, ok. Electrones, carga negativa, ¿no? Entonces ese menos es porque la carga del electrón es negativa. Ok, tomamos entonces el apunte y el ejemplo con respecto a la oxidación.
El otro proceso que se lleva a cabo en la reacción en redox es justamente la reducción. La reducción es el proceso contrario. Entonces, en este caso, el estado de oxidación disminuye, ¿sí? Ya no aumenta, sino que va a disminuir y se ganan electrones. ¿Por qué se ganan electrones? Pues ellos son las cargas negativas. Entonces, al tener ganancia de electrones, pues obviamente el número de oxidación va a disminuir porque yo estoy ganando cargas negativas. Y por otro lado, el elemento que se reduce se le conoce como agente oxidante. Él ayuda para que el otro elemento se oxide. ¿M? Entonces, el elemento que se reduce es el agente oxidante porque ayuda a que el otro elemento que hace parte de este proceso de óxido-reducción se oxide. Ahora, en este caso, aquí podemos ver en los ejemplos, ganamos electrones. ¿Cuántos electrones ganamos? Pues según lo que disminuya la carga. Entonces, por ejemplo, aquí el azufre, que era más 6, pasó a ser azufre más 2. Entonces disminuyó en 4, lo cual quiere decir que en este caso el azufre ganó 4 electrones. ¿Sí? El azufre ganó 4 electrones. Fíjense que en la pérdida y la ganancia siempre es de electrones, porque cuando participamos en una reacción química, o los que participan, digámoslo así, de la reacción química son los electrones, y específicamente los electrones del último nivel de energía que tiene un átomo. Por esa razón siempre hablamos de pérdida y ganancia de electrones, nunca de protones o neutrones, porque ellos no participan en esos procesos. Ahora miremos el siguiente caso. Tenemos un oxígeno, ¿cierto? Perdón, el cloro. El cloro tiene carga 0 y pasó a ser cloro menos 1. De 0 pasó a ser menos 1. Eso quiere decir que él ganó un electrón. Pero hay algo bien importante que mirar en este segundo ejemplo, y es que fíjense que aquí hay 2 cloros y aquí también 2. ¿Eso qué quiere decir? Cada cloro ganó un electrón. Como tenemos 2 cloros, en total se ganaron 2 electrones. Eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Cuando hay más de un átomo, debo multiplicar la cantidad de electrones que se ganan por la cantidad de átomos que hay. ¿Sí? Cuando hay más de un átomo, debo multiplicar la cantidad de electrones que se ganan o en caso tal de que se pierden por la cantidad de átomos que tenemos en ese momento. Aquí el nitrógeno era más 5, pasó a ser nitrógeno más 3. De 5 pasó a ser nitrógeno más 3. Entonces, en este caso, se ganaron 2 electrones, ¿cierto? Se ganaron 2 electrones, porque pasamos de 5 a 3. Y aquí pasamos de bromo más 7 a bromo más 1, ¿cierto? Es decir, de 7 a 1 se ganaron 6 electrones. Entonces, de nuevo, entonces, eh, en el caso de la reducción, se ganan electrones, se ganan cargas negativas y por esa razón se disminuye el número de oxidación. Se disminuye el número de oxidación. Estos elementos que se reducen, se conocen como agentes oxidantes. ¿Por qué? Porque ellos ayudan a que otro elemento se oxide. ¿Estamos claros hasta ahí? No. Ahorita que hagamos el balanceo por oxidorreducción, nos vamos a dar cuenta del cambio del número de oxidación. Claro, los números de oxidación aparecen en la tabla periódica, pero acuérdense que ya hemos visto anteriormente cómo se colocan los números de oxidación. Cuando vimos los compuestos, vimos ahí cómo se colocaban los números de oxidación. Entonces, es importante que nosotros asignemos correctamente los números de oxidación y ahí nos vamos a dar cuenta si ganan o si pierden. Ahorita ya con la explicación del balanceo por oxidorreducción, vamos a mirar cómo es este proceso. ¿Vale, Sofía? Ok. ¿Alguna otra pregunta?
Bueno, ya tomamos el apunte de esta parte. Me avisan, por favor, para continuar. Vamos a ver ahora cómo se balancea una ecuación tipo redos, ¿sí? Cómo se hace el balanceo de una ecuación donde se ganan y se pierden electrones. En este caso no tenemos que balancear únicamente elementos, sino que también tenemos que balancear cargas. Por eso es necesario conocer los números de oxidación. Entonces, el balanceo de reacciones redox tiene más o menos, bueno, la he resumido en 6 pasos, ¿no? Uno en la literatura puede encontrar hasta 9, 10 pasos o diferentes formas de hacer este balanceo. En este caso en particular, yo lo pienso trabajar en 6 pasos, ¿sí? Y es importante que tengamos en cuenta cada uno de ellos, y por eso los he separado para que los veamos detalladamente. En el primer paso vamos a ubicar los números de oxidación para cada elemento que está en el compuesto. ¿Qué es importante tener en cuenta? Hay 4 normas que debemos, o sea, que son fundamentales para los números de oxidación. La primera, cuando un elemento está solo, su número de oxidación es 0. ¿Ok? Cuando un elemento está solo, es decir, no hace parte de un compuesto, sino está solito, su número de oxidación es 0. ¿Ok? Lo segundo, el hidrógeno siempre es +1, así como lo vimos en los ácidos. El hidrógeno es +1. El oxígeno es -2. El oxígeno es -2. Y por último, la suma de los números de oxidación me debe dar 0. La suma de los números de oxidación en cada compuesto me debe dar 0. Esos 4 los debo tener muy claros y con ellos vamos a estar todo el tiempo verificando los números de oxidación. Entonces los repito. Primero, un elemento que esté solo tiene número de oxidación 0. ¿Sí? Segundo, hidrógeno es +1. Oxígeno es -2, es la tercera. Y por último, la suma de los números de oxidación en cada compuesto me debe dar 0. Eso es. Con esas 4 normas me va a quedar muy fácil identificar los números de oxidación. Entonces vamos a ir haciendo nuestra tarea. Lo primero que hacemos acá es mirar cuántos elementos, prestan atención y ahorita copian. ¿Qué elementos se encuentran? ¿Hay algún elemento que se encuentre solo? En esa ecuación, ¿hay algún elemento que se encuentre solo? SN. Sn, que es el estaño. El estaño está solito, entonces su número de oxidación será 0. Es 0 porque está solo, ¿cierto? ¿Algún otro elemento está solo? No, los demás No. elementos están formando compuestos. Entonces ya no hay ninguno más que tenga 0. Buscamos los hidrógenos y entonces donde está el hidrógeno vamos a colocar como número de oxidación +1. Para todos los hidrógenos, +1. Listo. Buscamos ahora los oxígenos. ¿Y dónde están los oxígenos que vamos a colocar? ¿Cuál les dije que era el número de oxidación para el oxígeno? -2. Muy bien. Entonces, donde esté el oxígeno, vamos a colocar -2. ¿Ok? Y el resto de los números de oxidación los ubicamos teniendo en cuenta que la suma me tiene que dar 0. La suma en cada compuesto me tiene que dar 0. Aquí ya tenemos el estaño que me da 0 porque está solo. Aquí, entonces recuerden que la cantidad de átomos me multiplica la carga.
La cantidad de átomos me multiplica el número de oxidación. Entonces, 3 por menos 2 me da ¿cuánto me da 3 por menos 2? 6. Menos 6, ¿cierto? Eso quiere decir que tengo 6 cargas negativas. El hidrógeno tiene una sola carga positiva, entonces ¿cuántas les corresponden al nitrógeno? ¿Una? ¿Cuántas? 5, ¿no? 5, 5. Nuevamente, ¿por qué ese 5? Recuerden que este me multiplica este. 3 por menos 2, menos 6. Tengo 6 cargas negativas, necesito 6 cargas positivas. Aquí solamente tengo una, entonces me faltan 5 para completar las 6 cargas positivas. ¿Está claro por qué ese más 5 ahí? Ok. Entonces ya tenemos los números de oxidación para el ácido nítrico, que es el que está acá. Ahora pasamos con el agua. Ya está, oxígeno menos 2, hidrógeno más 1. Y verificamos que nos da 0. Aquí es menos 2 y 2 por 1 más 2. Entonces, más 2 y menos 2, 0. Aquí tenemos este compuesto. Entonces, 3 por menos 2 me da menos 6. Tengo 6 cargas negativas. Aquí es 2 por 1, 2 más 2, es decir, 2 cargas positivas. ¿Cuántas cargas positivas me hacen falta para contrarrestar las negativas? Muy bien, Brian, 4. Entonces aquí tendríamos un más 4. Y ya tenemos ubicados los números de oxidación para el ácido estánico. Y por último, tenemos el monóxido de nitrógeno. Entonces aquí será menos 2 y al nitrógeno que le corresponderá. El oxígeno es menos 2. ¿Cuánto le corresponde? Muy bien, Sofía, más 2. Porque la suma me tiene que dar 0. Para que me dé 0, debo tener la misma cantidad de cargas positivas y que negativas en cada compuesto. Entonces, si aquí tengo 2 cargas negativas, pues necesito 2 cargas positivas. Como aquí no tengo ningún número sino el 1, pues será 1 por más 2 y menos 2. ¿Alguna pregunta de esta parte? Ok, entonces copiamos esta parte que es el primer paso, que es ubicar los números de oxidación. Tomamos el apunte rápidamente, por favor. Una vez que ya tengo determinados mis números de oxidación, entonces voy a determinar qué elementos cambiaron de número de oxidación, que era lo que me estaba preguntando Sofía hace un rato. ¿Cómo se da uno cuenta o cómo se sabe cuándo los elementos cambian de número de oxidación? Ya tengo mis números de oxidación asignados y voy a mirar entre los reactivos y al pasar a los productos, qué elementos cambiaron su número de oxidación. Ahí donde están ustedes, bueno, pueden ver la información. ¿Qué elementos pueden observar que cambiaron su número de oxidación? ¿Qué elementos al pasar de los reactivos a los productos cambiaron su número de oxidación? Ok, muy bien, Samuel. El estaño. El estaño, fíjense aquí que el número de oxidación en los reactivos es 0. Al pasar a los productos pasa a ser estaño más 4. Entonces lo escribo como una semireacción. Entonces digo, el estaño, que era 0, pasó a convertirse en estaño más 4. ¿No? Y ahí encontramos un elemento que cambió su número de oxidación. Ahora miramos el otro.
¿Qué otro elemento cambió su número de oxidación? El nitrógeno, muy bien. El nitrógeno en los reactivos, fíjense ustedes, es +5. Y al pasar a los productos, se convirtió en nitrógeno +2. Entonces cambió su número de oxidación. ¿Algún otro elemento cambió su número de oxidación? No. Fíjense que el hidrógeno siguió siendo siempre +1, el hidrógeno, y el oxígeno -2. No tenemos más elementos. Esos fueron los que cambiaron de número de oxidación. Entonces, el segundo paso es identificar cuáles son los elementos que cambian su número de oxidación y los escribimos como semirreacciones. Es decir, tomo solo el elemento y digo de dónde salió y a dónde pasó. De dónde salió, de qué número de oxidación salió y a qué número de oxidación llegó. ¿Listo? ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, solamente tomamos el apunte de esta parte, ya esto lo tenemos. Solamente en qué consiste el paso y esta parte de la reacción, que es lo que necesitamos. Me avisan cuando ya tengan el apunte, por favor. Que tengan excelente resto de día y mañana continuamos porque pues ya el tiempo se nos terminó. ¿Listo, chicos? Dios me los bendiga. Chao. Chao, chicos. Chao.